Egipto está situado en el desierto del Sahara, en el norte de África, rodeado por la tierra fértil del Valle del Nilo, tierra de maravillas increíbles y belleza incomparable. Históricamente, es una de las antiguas civilizaciones desarrolladas. Los secretos y los misterios del único monumento restante de las maravillas antiguas todavía tienen perplejos a los investigadores e ingenieros que los estudian. Algunos de los grandes emperadores del mundo egipcio fueron Hatshepsut, Nefertiti, Amenhotep, Tutankamón y Ramses. La religión y la fidelidad a lo que está por encima de la naturaleza fueron claves en la historia egipcia. Los monumentos y los incontables escritos dan fe de la comprensión de la vida después de la muerte en la época de los faraones. En los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo dominó Egipto y desde el siglo VII se difundió el lema de la cruz y la media luna, en un área en la que hoy en día los musulmanes son mayoría. El origen de la palabra copto se remonta a la época faraónica, en la que se llamaba Jicopto, que significa la casa de la fuerza del dios Paz. Paz es el nombre religioso de Menfis, capital del antiguo Egipto, y este es un nombre desarrollado del griego Aikipetos, y luego el nombre árabe Kept, que se tornó en Egypt, Copt. Por eso la palabra egipcio es sinónimo de la palabra copto, y con el tiempo se hizo posible que la palabra copto sustituyese a la palabra cristiana. Todavía la lengua copta se utiliza en las canciones y los servicios eclesiásticos. Las letras coptas se desarrollaron a partir de la lengua faraónica egipcia y tienen muchas similitudes con el griego. En realidad, el alfabeto copto se compone de 24 letras griegas y 7 letras de la lengua egipcia antigua. La palabra ortodoxo significa literalmente el camino recto. La Iglesia copta se queda en la misma fe y las primeras enseñanzas cristianas. Las generaciones que siguieron heredaron las enseñanzas de la Iglesia ortodoxa a través de la tradición oral y didascalia. Estas fuentes incluyen la Santa Biblia, los antiguos rituales y oraciones, Hechos de los mártires y los santos, los escritos de los primeros padres y el espíritu de la vida eclesiástica. Para saber cómo se extendió el cristianismo en Egipto, tenemos que volver a la época de los faraones. El historiador griego Heródoto describió a los egipcios así: son excesivamente religiosos, más que cualquier pueblo del mundo. La civilización egipcia hizo de la religión el centro de sus actividades. El pueblo egipcio tuvo una visión positiva del mundo y la fe en la vida del más allá después de la muerte. A pesar del politeísmo, la religión egipcia consideraba que el dios Amón-Ra era el más importante. Así también creían que Osiris, dios del inframundo, fue asesinado por Set, su violento y envidioso hermano, pero resucitó y fue recompensado con la inmortalidad. Basándose en esas historias supersticiosas, la mente de los egipcios de aquella época se hallaba ya predispuesta para adoptar la verdad cristiana.
El Evangelio de San Mateo cuenta la historia de la huida de la Sagrada Familia a Egipto para escapar de la persecución de Herodes el Grande, rey de Judea. A pesar de que la Biblia no ofrece detalles sobre este viaje, la Iglesia cuenta con explicaciones que llegan a través de la tradición oral y escrita. La Sagrada Familia se paraba muchas veces a lo largo del Valle del Nilo, y desde entonces se construyeron iglesias y monasterios en los lugares que visitaron. Tras su resurrección, Jesucristo mandó a sus apóstoles por el mundo para difundir las enseñanzas cristianas. San Marcos, mensajero y uno de los 4 apóstoles, predicó en Alejandría y fundó una iglesia en el año 48 después de Cristo. Por esta razón, la Iglesia le considera como el primer papa. Los obispos, sacerdotes y diáconos ordenados por la Iglesia hacen su trabajo pastoral siguiendo el enfoque de San Marcos. La Iglesia copta es una iglesia apostólica, cuyo patriarca actual es el Papa Teodoro II, sucesor de San Marcos el Evangelista, y sumo sacerdote número 118, siguiendo la misma línea de su antecesor, el Papa Shenouda III. La Iglesia copta prospera en Egipto y en más de 100 países distintos. Hay más de 160 iglesias en Norteamérica, 40 de ellas se hallan en el estado de California. Además de eso, la Iglesia copta también construyó monasterios e iglesias en Australia y Europa. Las contribuciones del cristianismo. A lo largo de los siglos, la Iglesia copta ha aportado mucho al cristianismo. Destaca desde el principio, como atestigua la Escuela Antigua de Alejandría fundada por San Marcos, que incluía las diferentes ramas de la teología, las ramas humanitarias, la ciencia y las matemáticas. En sus primeros años, la Iglesia presentó varios líderes espirituales dentro y fuera de Egipto, y por lo tanto, su ideología se ha convertido en referencia para los institutos teológicos actuales en todo el mundo. Otra contribución ha sido mantener la fe cristiana. Desde sus primeros días ha ido luchando contra las herejías que se desviaban de la comprensión adecuada del camino hacia la salvación y la personalidad de Jesucristo. Por medio de sus padres santos, la Iglesia Ortodoxa ha jugado un papel muy importante en el mantenimiento de la fe cristiana. Los padres de la Iglesia son un grupo de los primeros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que vivieron en los primeros siglos de la Iglesia. Estos padres se reunían en las sinagogas para expresar su religión correctamente con el fin de acabar con la herejía. Los padres egipcios fueron muy importantes en esto, como por ejemplo San Esnasios, el Papa 21, que construyó el Concilio de Nicea en el año 325. San Esnasios escribió los fundamentos de la creencia que siguen la mayoría de las iglesias apostólicas hasta hoy en día. Debido a su importante papel, soportó grandes dificultades en su vida. Fue desterrado de su cargo 5 veces y pasó más de 17 años en el exilio. La expresión famosa de Esnasius contra el mundo, Athanasius contra mundum, indica su compromiso con la defensa de la fe. La tercera contribución es que la Iglesia reconoce y venera a los mártires, hombres y mujeres que lucharon por su fe. Mientras que los primeros años de la Iglesia cóptica han presenciado una paz relativa, los siglos II y III sufrieron 21 ataques de persecución a manos del emperador romano Declirianos. En ese tiempo,
la Iglesia padeció un gran número de mártires, que en algunas estimaciones oscilan entre 500.000 y 1.000.000 de mártires. Y por esa misma razón, la Iglesia copta comienza su calendario en el año 284, el primer año del reinado de Declinianos, el año de los mártires. Por ejemplo, el año 2009-2010 coincide con el año 1726 de los mártires. Los escritores, historiadores y los padres antiguos han visto muchos mártires egipcios del norte de África. Se encontraron escrituras que datan del siglo III, donde se dice: si se pusiera los mártires del mundo en un lado y los mártires de Egipto en el otro lado, ganaría el lado de los egipcios. A pesar de las procesiones del martirio y la persecución, los números de creyentes fueron creciendo cada vez más. Muchos mártires dieron su vida a la religión cristiana. El monacato. Por último, los monjes y monjas pueden remontar los orígenes de su fe a los desiertos de Egipto. Después de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio de Roma, disminuyó la amenaza de persecución, pero el deseo de sacrificar la vida por Jesucristo ha estado presente en algunas de las personas que se han trasladado al desierto en busca de las prácticas ascéticas, como el ayuno, la oración, el trabajo duro, el silencio y el aislamiento. Se destacan 3 monjes egipcios considerados como los líderes del monacato cristiano, y son San Antonio el Grande, el padre de los monjes. Su autobiografía sigue representando una de las escrituras más influyentes en la literatura cristiana. San Pablo I, o San Paul de Tebas, y San Bajosios, que se considera como el primer ermitaño que fundó un tipo más social del monacato. Hasta hoy en día, el monacato cristiano atrae a un gran número de hombres y mujeres para ser monjes y monjas y dedicar sus vidas a ello. Actualmente, la Iglesia copta se caracteriza por las prácticas espirituales que aspiran a acercar y unificar a sus miembros hacia la verdad de Jesucristo. Estas prácticas incluyen la oración, el ayuno y la vida santa de la Iglesia. La liturgia. La liturgia es una parte muy importante en el culto copto. La palabra liturgia literalmente significa el acto de la gente o del pueblo. Por eso es el acto del pueblo de Dios. El sistema litúrgico se compone de rituales y súplicas, e himnos y lecturas de la Biblia. Los principales actos litúrgicos son la santificación del pan y el vino, el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Comulgan los creyentes de la Eucaristía para unirse con Jesucristo. La música copta. La Iglesia copta tiene un patrimonio musical muy rico y muy antiguo. Todas las liturgias incluyen canciones eclesiásticas atribuidas a los faraones y otras tienen influencias bizantinas muy claras, incluyendo la canción de la paz que se llama en copto époro. Esta canción se cantaba en la época faraónica cuando se recibían a los faraones. Esta canción data desde la antigüedad hasta ahora.
Normalmente, en la iglesia se utilizan con estas canciones algunos instrumentos musicales como el triángulo para mantener el ritmo y el equilibrio. Los íconos coptos. Finalmente, los visitantes de la iglesia copta encuentran la iglesia decorada con íconos que representan a Cristo y los santos, a diferencia de los cuadros y pinturas normales. Los íconos no están tratando de concebir las características naturales o físicas, sino espirituales, representando el pensamiento teológico profundo. Los íconos son utilizados en el culto copto y normalmente llamados las ventanas del cielo. El creyente ortodoxo no adora el ícono en sí mismo, pero lo utiliza en la oración para recordarle la vida y los acontecimientos representados y pide las intercesiones y oraciones de los santos.